Buenas, opositor, opositora. Mi nombre es Nicolás y esto es Planifica Prisiones. Hoy os quiero contar cómo fue mi experiencia en el examen de acceso al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, donde alrededor se presentaron un total de 10.000 aspirantes a por unas 800 plazas. El que fue un examen ciertamente atípico para el perfil medio del opositor a cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias y evidentemente no exento de polémica, como ya pasó el año pasado con el tema de los pinganillos. Pero ¿realmente esto es cierto? Me gustaría que te quedes hasta el final del vídeo para que te cuente cómo fue mi experiencia y cómo puedo ayudarte a ti para que puedas afrontar este examen de acceso con la máxima garantía. Y sí, has oído bien, hablo de garantía, porque he demostrado que con un método de trabajo y una planificación adecuada, siendo constante, dedicándole mucho tiempo y esfuerzo, puedes conseguir esa plaza en menos tiempo de lo que crees. Para quien no sepa en qué consiste el proceso selectivo del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, lo vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas sería el examen teórico-práctico y la segunda las pruebas médicas. Obviando esas pruebas médicas porque el objetivo del vídeo fue contar cómo fue mi experiencia en el examen teórico-práctico, vamos a dividir este examen teórico-práctico en dos pruebas a su vez, que sería la primera sería la teórica de 120 preguntas y la segunda esos supuestos prácticos compuestos de 8 casos prácticos donde me van a preguntar 5 preguntas tipo T de cada caso práctico. Así que vamos con ello. La primera prueba, que sería el tipo T, consiste en un total de 120 preguntas de un contenido genérico acerca de los 50 temas que entran en la convocatoria al cuerpo de ayudantes, repartido en 3 bloques. El primero de ellos sería el bloque penitenciario, segundo función pública y el tercero sería el bloque de penal. Yo la verdad que vi un primer examen bastante repartido, con preguntas de todos los temas, que suele ser bastante habitual en este primer examen, ya que todos los tribunales de oposición suelen coger y suelen hacer preguntas bastante repartidas de todos los temas. Si quieres saber más detalles, te dejo abajo mi Instagram para que puedas echarle un ojo a las publicaciones que hago del análisis del examen de la OEP 2024, donde analizo cuáles han sido los contenidos más relevantes en el examen del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Si tengo que destacar algo de este primer examen fue la cantidad de preguntas relacionadas con los tipos penales y la estructura del Código Penal. Así que la conclusión que saco de este primer examen es que si estás opositando instituciones penitenciarias y te falta poco tiempo y te hacen la pregunta de ¿es necesario estudiarme las penas de todos los delitos? Yo diría rotundamente no, ya que considero que en una planificación con poco tiempo sería de lo primero que prescindiría, y si acaso estudiarme las penas de los delitos más importantes. Por otro lado nos encontramos con los supuestos prácticos. Los supuestos prácticos consisten en 8 casos prácticos con un total de 40 preguntas tipo T, donde cada caso práctico van a tener 5 preguntas tipo T. En este sentido, siempre se dice en la oposición de instituciones penitenciarias que son realmente los casos prácticos los que te dan la plaza. Y esto es porque el proceso selectivo, mientras que el primer examen dan el corte en los 1600 mejores, en este caso el segundo ya dan a los 800 mejores, los cuales se van a llevar la plaza. De este examen se espera que haya una adecuación en cuanto a las funciones que vaya a desarrollar como funcionario. Así que ciertamente hay algunos temas que no son tan importantes de estudiar porque si saliera algún supuesto sería lo que yo llamo supuestos de laboratorio, como por ejemplo en el tema 1 de función pública que te habla de los estados de alarma, de sitio o de excepción, pues realmente no tendría mucha relevancia estudiárselo de cara a supuestos prácticos porque es muy raro que te pongan un supuesto práctico relacionado con eso. Siempre van a ser materias relacionadas con el ámbito penitenciario, con las limitaciones regimentales, comunicaciones y visitas. Por otro lado, la función pública será en cuanto a la condición de funcionario, movilidades, excedencias. Y por la parte del bloque de penal, pues siempre nos preguntarán acerca de un caso en el que tengamos que decir el delito, el tipo de pena que se le aplica y otras cuestiones relacionadas. Es curioso, la verdad, porque en tu preparación siempre sueñas con que llegue el día en el que estés haciendo el examen y parece que nunca llega. Pasan las semanas y la verdad que parece que nunca va a llegar, pero sí, hazme caso que llega. Este examen es un 2 de febrero donde viene prácticamente de unos meses que son un total caos. Y son un total caos porque siempre te hacen la pregunta de cómo me organizo para los últimos meses, ya que te faltan esos repasos que realmente son los más importantes en esta oposición. Si tengo que dar una vuelta, dos, tres al temario,
empiezas a dudar de ti mismo acerca de realmente estudiar lo suficiente. Por otro lado tenemos las academias que cada vez van pisando más el acelerador, subiendo cada vez más contenido, más supuestos prácticos, más tipos de test para realizar y exigiendo cada vez un puntito más de dedicación. Pero ciertamente no se sabe qué día va a caer el examen. Es una época bastante compleja para el opositor porque empieza a cuestionarse acerca de su planificación, a dudar de sí mismo. También hay gente que va algo más justa de tiempo y no le da tiempo a ver todos los contenidos al completo y siempre se pregunta en qué se centra, cómo lo hace, si es necesario ir al examen simplemente para verlo. Y yo le diría a esa persona que lleva poco tiempo opositando y que va a ir justa, que vaya y vea el examen. Simplemente por el caso de ir, ver dónde se hace el examen y a la siguiente vez que vaya vas a ir menos nervioso. Yo siempre voy a recomendar que vayan y vean el examen, aunque vayan un poco justos y consideren que no son legítimos para luchar esa plaza, pero simplemente dan un paso hacia adelante en su preparación y en la siguiente vez que vayan ya tienen dominado ese contexto ambiental que tanto nos influye y nos pone nerviosos el día del examen. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle me gusta y comentar cómo fue tu experiencia en el examen de acceso al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Te espero en comentarios. En fin, y entre pinganillo o no, yo me presenté allí con una mentalidad ganadora, confiando en que el trabajo estaba hecho y manifestando que estaba preparado para uno de los exámenes más difíciles del subgrupo C1 de funcionarios. Había cumplido con cada uno de mis objetivos en esta planificación y sabía que no había posibilidad de fallar. Había estudiado, había repasado, había practicado y como dice la frase, como se entrena, se juega. Y yo estaba dispuesto a jugar. En ese día estaba con compañeros de academia y futuros compañeros de trabajo. Pero ese día en concreto eran rivales que todos competían por una plaza. El día del examen te van a citar allí a las 9 de la mañana en el aula donde van a pasar listas y hasta una hora después no va a comenzar la primera prueba. Para mí este primer examen estuvo bastante bien balanceado. Habían preguntas trampas, preguntas difíciles, preguntas más fáciles y preguntas intermedias. Todas ellas perfectas para el que se había preparado lo suficiente poder sacar una nota muy por encima del que se había preparado poco tiempo, donde gracias a mi método pude darle dos vueltas al examen y luchar esas preguntas más dudosas. Porque siempre, en dos respuestas dudosas, siempre la estadística te dice que tienes que responder. Después de una hora y 45 de examen, tienes un receso de 30 minutos, que realmente tu mente no desconecta. La gente habla acerca del examen, de cómo salió. La sensación en general que diría yo la resumiría con la frase de el tribunal se ha portado. Y esta frase del tribunal se ha portado estuvo bastante presente en todos los opositores hasta que salieron las notas de corte y vimos que realmente esa nota de corte del primer examen fue más baja que el año pasado. Y ciertamente esta frase viene de una profunda incertidumbre que tiene el opositor al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias porque la composición del tribunal ha cambiado estos dos últimos años y ha modificado lo que sería la hoja de ruta del opositor a instituciones penitenciarias. Del segundo examen realmente tengo poco que comentar. Fue un examen atípico donde las materias estaban enfocadas en presupuestario y donde siempre nos acordaremos de ese supuesto de penal. Pero realmente el examen tuvo cierta complejidad por esos temas atípicos que se salían fuera de esa hoja de ruta del opositor, pero que realmente la nota de corte quedó en 15 puntos. Simplemente con 3 casos prácticos de penitenciario hubiera sido suficiente para aprobar. Con todo esto no quiero decir que fue un examen sencillo. Las notas de corte reflejan que fue un examen complicado, pero considero que un opositor bastante preparado quiere un examen así. Al finalizar el examen me di cuenta que lo más importante fue la gestión del examen. Un opositor experimentado que veía la dificultad y la complejidad que llevaba este examen siempre tendía a responder muchas menos preguntas para dejar en blanco y así poder asegurarse sus respuestas netas. Así que considero que el opositor que mejor gestionó el examen, gestionó sus emociones y no se dejó llevar por el ruido constante, no contaminó su examen y pudo sacar un buen rendimiento en este examen. Así ha sido como he conseguido yo la posición número 60 en esta prueba con tan solo 23 años y un año opositando, porque consideré que tanto la confianza en uno mismo, el método de trabajo, la planificación que había detrás
y una gestión del examen correcta fueron suficientes para solventar el examen con garantía. Si quieres saber más cuál fue mi método de trabajo que me hizo conseguir el número 60 en mi primer año opositando, te dejo abajo un link en mi Instagram donde voy a ir subiendo tanto consejos como fue mi preparación al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias y puedas afrontar el próximo examen con las mayores garantías posibles. Se despide Nicolás, de Planifica Prisiones, nos vemos en redes sociales.